Hola, profe, ¿cómo estás? Recording in progress. Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Me escuchan? ¿Escuchan? Hola, Hola, ¿qué Hola, ¿qué tal? tal? ¿Me escuchan bien ¿todo o bien? con eco? Escucho más o menos. A ver, A ver, voy a voy a separar Ahí. separar un un celular. celular para que no se Un escuche. segundo. Hola, Hola. ¿allí me escuchan bien? Sí, yo escucho bien. Bueno, perfecto. Muy bien. Eh, Ahí reunidos. ¿Tuvieron clase antes? Sí, recién terminamos contabilidad. Ah, recién terminaron. ¿Hace cuántos minutos terminaron? Y ponele que tres. Capaz que por eso todavía no se unieron. Ah, está bien, está bien. Sí. Bueno, bueno, vamos esperando que se vayan uniendo. Igual ya había aviso en el grupo que ya arrancó. Bueno, perfecto. A ver, Ahí está. Hola, ¿me escuchan? hola, buenas tardes. Sí, ¿Qué tal? Buenas profe, tardes. hola. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, sí. sí. Ah, bueno, Eh, perfecto. Bueno, se están uniendo ahora. Profe, le hago un comentario. Sí, Tipo 10 menos cuarto me retiro, está bien, no, no hay porque problema. me tengo que presentar al trabajo. No hay problema, no hay problema. Gracias. Estoy esperando que se conecten el resto. Hay 9 participantes.
Un comentario. En la clase pasada hubo 33 alumnos presentes y yo les pedí que después me enviaran la lista de los que estaban presentes y bueno, no lo hicieron. No sé cómo hacen con las otras materias. ¿Escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola, profe, sí, se escucha. Hoy nos tomó lista la profe. Ah, tomo lista, claro. El tema está, bueno, yo no la tengo a la lista, pero bueno, en todo caso voy a anotar los que están presentes, sí. Me parece que es la mejor manera. A Hola, ver, profe. hola, ¿qué Una tal? chica hizo una lista la clase pasada, ¿no se la pasaron? No, ¿me la pueden enviar, por favor? Dale, porque hicimos una lista con todos los presentes. Bueno, si me la envían ahora eh, por mail Dale, o ahí le digo a la WhatsApp, chica que yo te la la mande. imprimo y sobre la base de eso veo quiénes están presentes ahora y vemos, ¿ah? Dale, Dale. Confirmame cuando lo tengan resuelto eso. Estoy esperando que se terminen de unir. Los, hay 19 unidos. Profe, ¿me podrá Sí, pasar la contraseña para unirme desde la compu? no tiene contraseña esto, ¿eh? Sí, Porque tiene es, un ID y después te pide una contraseña. yo normalmente, digamos, el reto se pudieron unir sin necesidad de ninguna contraseña. Cuando yo hago la reunión, pongo si debe pedir algún tipo de enlace o contraseña y aclaro que no. O sea que teóricamente con cliquear allí ingresa. Si no, pónganlo, compártanla en el grupo, les envío copia. Claro, pero tendría que tener el celular de alguna alumna. A ver, alguna alumna, páseme el celular, que yo lo anoto por cualquier tema. ¿Eh? dale, profe, le paso el mío. Bien, O ahí páseme. le están pasando uno por el chat, le pasaron. A ver, un segundo. Chao. Sí, pero no sé, es Victoria Abril. A ver, un segundito que la agendo. Bueno, Teléfonos 11 56 34. eso hay que hacer. Bueno, ahora le voy a enviar un mensaje con a Victoria, con el chat, con el link. Hola, disculpen que lo interrumpa, profesor. Sí, cómo no. ¿Saben? Yo tengo un nuevo celular. ¿Ahora no me escuchan? Yo tengo un nuevo celular. No sé si me pueden meter al grupo de WhatsApp. Lo paso por acá por el chat de Zoom. Y si Y me pueden agregar, muy bueno, amable. eso lo tienen que hacer los alumnos, ¿no? Claro, por eso lo hice por acá. Si me Perfecto, pueden no hay agregar, problema. muchas gracias.
Le envío un mensaje y ahora le voy a enviar copia del link de la clase. Allí, Victoria, le envié copia del link por cualquier cosa, lo tiene usted. ¿Lo recibió, Victoria? ¿Escucha? Hola. Sí, profe, ya lo mando al grupo. Ah, bueno, perfecto. ¿Me están escuchando todos? Bueno, hay Sí, 31 profe. alumnos presentes. profe. Sí, profe, lo escuchamos. Bueno, muy bien. A ver un segundo. Dejar de compartir. Y ahora voy a poner compartir pantalla. Y vamos a poner esto. Bueno, antes que nada, le comento que estoy con una gripe bastante fuerte. Pero bueno, si hubiese sido la clase presencial, hoy no hubiese estado, porque no estoy para tomar frío y demás. Pero bueno, igual vamos a dar la clase como podamos, ¿no? Bien, pregunto, lo que vimos en la otra clase, ¿tienen alguna duda? Yo les voy haciendo algún repaso de lo que de lo que vimos y comentarios. Eh, ¿Se acuerdan más o menos? A ver, alguien que me comente. Yo traté la clase pasada, que después la grabo, de hablar yo más bien, no escuchar tantas preguntas, pero esta clase va a ser distinta. Ahora quiero escucharlos un poco a ustedes para ver eh, si se entendió o ir repasando y aclarando algunos temas que vimos. ¿Tienen alguna pregunta o quiere que yo empiece? Díganme algunos de ustedes. De mi parte, lo que es FODA y AFA que vimos, se entendió, no hay nada que preguntar. Sí, por mi parte también, profe, bastante claro. Yo lo último que anoté fue lo de análisis FODA. Está bien. Bueno, le voy a hacer algunos comentarios de repaso, porque bueno, este tema es un tema bastante amplio, que lo he sintetizado en estas, digamos, filminas a temas que son obviamente más amplios, ¿no? Lo que les había mencionado es que en la toma de decisión, o sea, los relaciono con la materia para que sepamos a dónde estamos ubicados. Uno de los temas que tenemos dentro de la materia, administración de personal, es planificación. Yo les mencionaba que sobre el tema planificación, ustedes a lo largo de la carrera no tienen otra materia que aborde el tema planificación, que tiene dimensiones conceptuales que es importante entender y reconocer, como también los temas vinculados a la planificación. Recuerden que había dicho que el proceso de planificación es una proyección de acciones a futuro definidas a los fines de alcanzar un objetivo. Como eso nosotros lo hacemos en el presente, tenemos que trabajar con lo que se llama el pronóstico. El pronóstico es una parte, el pronóstico implica imaginar el futuro en lo que hace al contexto de la organización, estamos hablando de decisiones organizacionales, imaginar ese futuro y pensar de qué forma se puede presentar ese futuro. Eso normalmente, en toma de decisión, se le da el nombre de escenarios, ¿no? Es decir, que uno puede imaginarse distintos escenarios futuros. ¿Por qué el nombre de escenario? Porque viene de escena. Escena, ustedes lo habrán visto en el teatro, es un conjunto de elementos que hacen a una escena. Es decir, cuando hay una escena, hay una persona, hay un ambiente, hay muebles, en fin, todo eso constituye una escena. Bueno, la idea de escenario
tiene ese sentido. Integrar ciertas variables que nosotros imaginamos en un futuro al que denominamos escenario. Es decir, cuando... Un segundito que voy a cerrar la puerta. El escenario puede ser simple, tener una sola variable, o puede tener más de una variable. Por ejemplo, yo puedo hacer una planificación imaginando un escenario futuro para la empresa en donde la demanda crezca, en donde la demanda de los productos crezca, ¿no es cierto? Ese sería un escenario. Otro escenario en donde la demanda se mantenga constante y otro escenario donde la demanda baje, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, esas serían condiciones de escenario. A su vez lo podemos hacer más complejo el escenario. Podemos imaginar una situación en donde la demanda aumente y se abran las importaciones, por ejemplo. Entonces, al incluir ya más de una variable, en ese futuro estamos entendiendo el concepto de escenario, es decir, que no es una sola variable lo que define, sino más de una. Normalmente, cuando se hace planificación, se imaginan escenarios futuros, pero no muchos. Se trata de hacer 2 o 3 escenarios futuros que más o menos permitan, digamos, considerar distintas situaciones contextuales a la organización que sean de interés y que puedan llegar a suceder. Después vamos a ver que a esos escenarios, vamos a ver con decisión con técnica de escenario, se les asignan determinadas probabilidades de que ocurran. Por eso se hace lo que se llama el pronóstico, ¿no? Bien. Pero volviendo a lo que en la clase pasada decíamos, nosotros cuando planificamos estamos determinando acciones que las escalamos en el tiempo a los fines de lograr un objetivo, y en esas acciones tenemos que definir el qué se va a hacer, el cómo se va a hacer, el cuándo se va a hacer y el quién lo va a hacer. Básicamente, lo más importante es el qué y el cuándo, ¿no es cierto? Normalmente hay que trabajar también en el cómo y en el quién, ¿no es cierto? Pero el qué y el cuándo es lo que sería la base de la planificación. Ahora bien, yo les decía que para hablar de planificación tenemos que entender el tema de decisiones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos definiendo ese qué vamos a hacer en el futuro, tenemos distintas opciones y podemos decir, a ver, hago esto o hago este otro. Entonces se plantean disyuntivas o se plantean opciones. Y para resolver esas opciones tengo que realizar o definir cuál es la mejor de esas opciones. Y ese proceso lo denominamos toma de decisión, es decir, la definición de la mejor opción dentro de las alternativas que pensamos que vamos a tomar. Recuerden que cuando estamos hablando de una, digamos, de una decisión, y esto es importante, el concepto de decisión es resolver un problema. Yo les comenté en clase que un problema es una situación en la cual la realidad no está de acuerdo con lo que yo pretendo o con lo que yo quiero. Eso es el concepto de problema. Nosotros, por ejemplo, para una empresa, yo les mencionaba, si no se está produciendo en el nivel que quisiera la empresa, estamos ante una situación problemática. Es decir, ¿en qué consiste el problema? En que la producción no está en el nivel que se espera. ¿Qué significa resolver el problema? Resolver el problema es modificar o accionar, digamos, para que esa realidad se modifique y se logre lo que uno realmente quiere. Es decir, en el caso concreto estamos hablando de si
si la producción no es la adecuada, está por debajo del nivel que yo pretendo, la solución de ese problema sería accionar de tal manera, accionar sobre la realidad, ¿eh? De tal manera que esa producción aumente. ¿Se entiende? Y eso es resolver el problema. Eso es en esencia. Yo un poco, muy sintéticamente y sin querer complicarles demasiado, les dije que los objetivos de la ciencia está en formular teorías y leyes que describan y predigan la realidad. ¿Y por qué necesitamos de la ciencia? ¿Y por qué necesitamos que la ciencia sea predictiva? Porque nosotros tenemos que ver cómo vamos a accionar sobre determinadas causas para lograr determinados efectos. Es decir, recuerdan, esto es un rápido repaso sobre lo hablado en la clase anterior, que las teorías y las leyes lo que tratan es de establecer relaciones entre causas y efectos que sean predictivas, es decir, acá va el tiempo, por eso es predictivo. Entonces, yo puedo saber, dada cierta causa, puedo lograr cierto efecto. En forma simple, les puedo mencionar que la ley de la gravedad, por ejemplo, dice que si yo lanzo o largo un determinado cuerpo a una cierta altura del piso, el cuerpo va a caer por efecto de la atracción gravitacional. Eso es lo que se denomina la ley, sería la ley de la gravedad. Como se puede hacer una buena determinación y relación de causa-efecto, a través de fórmulas yo puedo calcular, dada la altura del cuerpo, el peso del cuerpo, puedo calcular con qué velocidad va a caer, cuánto tiempo demorar en caer, etc. Es decir, yo puedo predecir lo que va a pasar en el futuro, ¿no es cierto? De tal manera que al poder predecir, puedo buscar cómo actuar en las causas para lograr determinados efectos. Y recuerden lo que yo les estaba diciendo, que en definitiva resolver un problema es modificar la realidad, lograr ciertos efectos. Es decir, que si nosotros sabemos mediante la relación causa-efecto cómo puedo accionar en las causas para lograr el efecto que quiero, voy a poder resolver el problema. Esto es muy sintético, muy simple. No sé si alguien no lo entiende. No quiero abundar en este tema, pero básicamente es algo... Si tenés algo para pagar, Ahí hay un micrófono que está abierto, ¿eh? ver si Pregunto, ¿me eso escuchan? hicimos estaba bien, ¿Alguien tiene alguna duda como para preguntar? Les dije que pero vamos. Bueno, la dejé en la casa, si querían podíamos hacer esta clase más interactiva que la otra vez. di la vuelta en la rotonda ¿Se entiende todo, y me profe? llamó del Mercado Padre. ¿Se entiende todo? Que yo había hablado. Bien. El tema a veces pasa con Y yo había con hablado las el clases sábado. virtuales. Cuando uno está en Pero una clase Mercado presencial Padre, viéndole la cara, uno tiene atiendo el la retorno. sensación, ¿se entendió? ¿No se entendió? En este ¿Me entendió? caso, Bueno, de ahí el alumno que me acaba de me comentar fui me al dice que se banco, entiende todo, al pero bueno, Superbit, yo haría y entonces tenía el al saldo revés. de Aquel que no 600 y pico entienda que o era que lo tenga una duda, que me la bueno, pregunte, así la desarrollo un poco más nada, claro, ¿eh? ahora se me apagó Porque el si un teléfono. alumno me dice que entendió, me parece bien, me alegra, pero quizás no me esté dando una buena, o no me esté dando la seguridad de que el resto más o menos esté entendiendo. ¿Me Yo no explico? hablé con él, hablé el sábado. Bueno, Aparte, Sí, profe, eh, acá se entiende. Sí, profe, sí, ¿podría repetirlo un poquito de nuevo porque entré tarde? bien. nosotros nos Les enfocamos decía que en todo lo que se hace en materia de estudios científicos es buscar desarrollar teorías y leyes. Todo el conocimiento científico, de hecho, toda la carrera de ustedes se basa en profundizar en conocimientos científicos. ¿Y para qué sirve la ciencia? La ciencia es para resolver problemas, así puesto o dicho de una manera muy simple. ¿Y cómo se resuelven los problemas mediante la ciencia? Las ciencias tienen lo que se llama un carácter predictivo, es decir, me relacionan causas con efectos a través de leyes. Esas leyes que relacionan causas y efectos me permiten a mí poder predecir lo que va a pasar. Y podemos, sabiendo
cuáles son las llamadas causas y cuáles son los efectos, podemos actuar sobre las causas que correspondan según la ley y las teorías para lograr el efecto que deseamos. Esto, dicho en forma simple, es lo que sería la aplicación de la ciencia aplicada. Yo les puse el ejemplo la clase pasada de que cuando un médico tiene un paciente, se supone que el paciente, bueno, va a verlo porque tiene una enfermedad, es decir, tiene una situación que para el médico constituye algo que no está o no es deseado. ¿Qué es lo que pretendería el médico? Obviamente, es que la salud del enfermo mejorara, que se curara del problema que tiene o que mejorara. Es decir, hay algo que es disfuncional entre la realidad y el interés del médico. Disfuncional significa que no se corresponde con lo que él quiere. ¿Cómo lo resuelve? A través de la ciencia, sabe de qué manera actuar, por ejemplo, dando determinados fármacos, porque conoce, mediante la relación causa-efecto, que ciertos fármacos pueden producir tal determinados efectos que pueden llegar a mejorar la salud del paciente. Ahí les puse un ejemplo simple de lo que es la ciencia aplicada. Esto en otros ámbitos, con otras características, se da de la misma manera. Es decir, en definitiva, la ciencia está hecha para resolver problemas. Es lo que se denomina el fin práctico de la ciencia. Las ciencias no son simplemente especulaciones. Uno podrá decir que la filosofía, en definitiva, puede estar en el plano de la especulación, aunque está resolviendo problemas existenciales, pero en general la ciencia tiene lo que se llama el fin práctico, que es resolver problemas concretos de la realidad. De ahí la ciencia médica trata de resolver problemas bueno, las ciencias económicas, en fin, cada ámbito de la ciencia está desarrollado para resolver problemas. Bueno. En definitiva, yo les decía que cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, tenemos que partir de entender que la decisión es la resolución de un problema. Es decir, nosotros tenemos, cuando queremos tomar una decisión, queremos modificar la realidad. Y para modificar esa realidad, vamos a tener que identificar lo que se denomina problema. Es decir, que, vuelvo al punto, estábamos hablando de planificación. Dije que para planificar tenemos que tomar decisiones sobre determinadas opciones que tengo para llegar a ciertos objetivos. Esas tomas de decisiones, si las analizamos un poco más, en realidad son la solución de determinados problemas. Toda solución, o toda decisión, perdón, siempre está relacionada a la resolución de un problema. Y si nos planteamos entonces que es un problema, ahí es donde yo le mencionaba que es algo subjetivo a las personas y a las organizaciones, los problemas no existen en sí mismos. Lo definimos, como ya les dije, como una situación disfuncional entre lo que es la realidad y lo que nosotros desearíamos que fuera. Y bueno, el ejemplo del médico ya se los dije, ¿no? Bueno, esto de modificar la realidad y hacerla que se transforme en una situación funcional a nuestro interés, se lo expliqué. Tenemos que entender la dinámica causa-efecto, esto es el desarrollo y la teoría del conocimiento científico nos permite entender esto. Se lo voy a hacer simple. La identificación, bueno, acá yo les comentaba que dos autores americanos, mediante una, digamos, presencia en distintas empresas, trataron de ver, esto es algo muy importante, que es, digamos, de carácter empírico, porque en la ciencia muchas veces hacemos teoría, desarrollamos, pero lo empírico es aquello que está directamente relacionado con la experiencia. Por eso estos autores, Kemmler y Tregove, presenciaron la toma de decisiones para ver qué características se presentaban, cómo se tomaban las decisiones, qué aspectos o qué falencias aparecían. Y precisamente de ese estudio que hicieron estos dos autores, determinaron que había una tendencia a no identificar y definir adecuadamente el problema, ¿no? En general, en los directivos en las empresas, ¿no? Se corta la reunión y nos volvemos a conectar. Entonces, mediante eso, considero importante, les hago una rápida síntesis y seguimos, después les voy a dar un ejemplo en lo que definíamos qué es el problema y qué no es.
Y acá viene este gráfico que yo la clase pasada se los di, que hay una primera parte, que es la definición del problema, que es la que menos recursos utiliza, y hay luego una gran cantidad de recursos, personas que se ponen a trabajar para definir o para generar un plan de acción, dinero que se gasta, tiempo que se pierde, etc. Es decir, cuando vemos la relación entre recursos y tiempo, vemos que lo que menos consume recursos es la toma de decisión. Incluso toma menos recursos en cuanto a tiempo. Esto no se suele tomar en cuenta como algo conceptual por parte de quienes toman la decisión, y muchas veces, por no definir bien el problema, no realizan una buena identificación del problema, y si no identifico bien el problema, cualquier solución que yo determine, después mediante la toma de decisiones, que les decía, desarrollo opciones y elijo cuál es la mejor, seguramente no va a ir hacia el objetivo deseado. Entonces, concretamente, para sintetizar, ¿qué es lo que plantearon Kepner y Tregoe? La enorme importancia de que los directivos, que son quienes van a generar el curso de acción de todo lo que es la resolución de un problema, se detengan y sean cuidadosos en la definición del problema. Y ahí viene esto que ya les decía, el problema, qué es y qué no es el problema, y la frontera. Esto se los digo porque en la práctica muchas veces un problema está ligado con otro problema, es decir, las situaciones problemáticas son complejas. Pero si uno empieza a decir, bueno, pero ya que resuelvo esto, resuelvo esto, resuelvo esto, al final se hace un gran bola de nieve, y precisamente lo que se trata es de definir la frontera, es decir, de decir a dónde vamos a acotar lo que para nosotros es problema, y qué vamos a dejar afuera de eso, ¿no? Esto es conceptual, pero es importante porque está muy dirigido a lo que sería la práctica en la toma de decisiones, que es lo que estos autores, sobre lo que trabajaron estos autores, y por eso yo le doy esta importancia y se los menciono porque ustedes van a ver, y vamos a ver un poco más adelante, teoría en la toma de decisiones, pero es importante entonces entender este aspecto, ¿no? Bueno. Después hemos hablado del análisis FODA, que creo que ustedes lo tenían en claro, el análisis de las fortalezas, aspectos que constituyen puntos fuertes de la organización, oportunidades, situaciones que se dan por un periodo normalmente corto de tiempo, en la que podemos aprovechar una circunstancia y obtener ventajas, debilidades y amenazas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerme sobre esto? Háganme como si fuera una clase y pregúntenme, porque yo puedo dar por Profe, entendido. Sí, no sobre el análisis FODA, pero un ejemplo. Cuando, por ejemplo, hay inspecciones en el trabajo, ¿no? sí. Y por ahí, no sé, hay llamados de atención o hay una desconformidad. ¿Eso se le puede considerar un problema? Cuando hay una inspección. No, cuando, o sea, de la inspección surge una disconformidad o algo que faltó y que tienen que hacer como, por ejemplo, le doy un ejemplo, en mi trabajo, los otros días hubo una inspección de la SRT y bueno, después de los resultados no era nada malo, pero como faltaban algunos protocolos y demás, a partir de ahí empezamos a trabajar con los de higiene y seguridad y con, bueno, el supervisor de planta y demás, como para la próxima visita tener esos puntos cubiertos. ¿Eso se lo Está puede bien. considerar como un problema? No, está bien su pregunta. Le voy a hacer algunos comentarios para que se entienda y para que el resto también más o menos lo determine. En general, cuando nosotros estamos planificando y estamos definiendo problemas, nos estamos anticipando a lo que vaya a suceder. A veces el problema surge por una situación determinada. Concretamente, las auditorías. Yo hago higiene y seguridad. Hace poco tuve una auditoría de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y por supuesto yo no sabía qué es lo que iban a ver, es decir, abren el abanico y cubren todo. Me preparé, o sea, proyecté toda la situación que consideraban importantes, las analicé y las tuve bien ordenadas para que en el momento de la auditoría poder dar respuesta.
Y surgieron algunas situaciones problemáticas, si se quiere llamar, en donde me pedían determinadas cosas y yo les explicaba y les daba información, y ellos me pedían alguna información complementaria y de ahí surgía un determinado, algo que yo debía cumplir. Ahora bien, si de una inspección, por ejemplo, de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, surgen incumplimientos más o menos importantes, estamos ante un problema, claramente. Como usted lo planteó, estamos ante un problema. La única lástima es que ese problema debió haber sido detectado antes que nos inspeccionen, porque si nos están inspeccionando y nos están marcando el problema, eh, este, vamos con una desventaja. No hay demasiados inconvenientes en el sentido de que tanto las ART como las superintendencias, cuando hacen inspecciones, suelen marcar aspectos a mejorar, falencias, pero no necesariamente hacen una calificación negativa, sino que las marcan y con lo cual ustedes tienen que tratar de resolverlas. Y en ese caso, tal como usted lo ha preguntado, está precisamente apareciendo un problema. ¿Cuál sería el problema? Sería la no conformidad que surge de la inspección de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo respecto a determinados temas. Por ejemplo, pueden ser, supongamos, hay problemas complejos como temas de ergonomía. Ergonomía son temas relacionados con posturas, relacionados con esfuerzos, relacionados con puestos de trabajo, son temas un poco más complejos. Entonces puede venir la superintendencia y decir, bueno, acá hay falencias, acá tienen que hacer un análisis de estos puestos de trabajo, determinar condiciones de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso constituye un problema. Y en ese caso, la inspección de la ART no necesariamente es una mala nota, sino lo que está haciendo es marcando una falencia que nosotros debemos resolver. Por supuesto que si usted me pregunta cómo deberíamos actuar anticipándonos. Yo les ponía el ejemplo que cuando sabía que me iba a visitar la superintendencia, yo me preparaba y trato de tener las cosas en orden, cubiertas, los legajos, con todos los aspectos que sé que tengo que cumplir y demás, de tal manera que no surjan problemas graves, porque si de la auditoría surgen fallas groseras, digamos, muy serias, estamos ante un problema de imprevisión y de mala gestión. ¿Me explico? Ahora, que detecten situaciones que normalmente suelen detectar como disconformidades, son situaciones que podríamos considerar normales o de rutina en las inspecciones y constituyen problemas que después tenemos que resolver. No sé si le contesté la pregunta. Sí, sí, profe, gracias. Bien. Pero está bien porque lo vinculó a una situación concreta. Es decir, después que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo vino y le dijo esto está mal, esto está mal, esto está mal, ustedes están ante un problema. ¿Por qué? Y porque a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo ustedes le tienen que dar respuesta. Y le tienen que dar una respuesta satisfactoria. Y todo aquello en donde la Superintendencia considere mal y se los marque, son cosas que ustedes tienen que modificar y que resolver. Eso constituye un problema. Así que bien hecha la pregunta y creo que con la respuesta más o menos les he aclarado. Es decir, en este caso surge el problema de una auditoría que me hace la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. En otros casos, yo le ponía el ejemplo, si pensamos que estamos con un nivel bajo de productividad, puede ser, sin que nadie me esté haciendo una auditoría, que yo estoy evaluando lo que me planteé o lo que pretendo en la organización y veo que hay cosas que no están en el nivel que tendrían que estar y las considero un problema. ¿Me explico? Esa es otra situación problemática. Otra situación problemática también puede ser que estemos ante una situación de dificultades financieras y que tengamos que tratar de resolverlas, o ante problemas de presencia de personal por problemas de transporte que también tenemos que resolver. Es decir, todo tipo de problemas menores